Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Pues, si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. En efecto, lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible por el desorden y egoísmo del hombre, Dios lo ha hecho posible, cuando envió a su propio Hijo, que se hizo hombre y tomó una condición humana semejante a la nuestra, que es pecadora, y para purificarnos de todo pecado, condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. De este modo, la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmo humanos, sino conforme al Espíritu. Ciertamente, los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu, piensan y actúan conforme a éste. Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conformes al Espíritu conducen a la vida y a la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios, no se somete, ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte, a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no, y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no, y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Nos reunimos hoy para meditar en una de las proclamaciones más gloriosas y liberadoras que han salido de la pluma del apóstol. Es una verdad que corta las cadenas de la condenación y abre las puertas de una vida nueva. Una verdad que no es una simple teoría, sino la experiencia fundante de todo creyente. La palabra comienza con una declaración que debería llenarnos de una santa audacia: ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús. Escuchemos bien estas palabras. No dice hay menos condenación, o la condenación es improbable. Dice ya no hay. Es un hecho consumado, una realidad jurídica en el cielo y existencial en la tierra para quien está en Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido transferidos de un régimen a otro. Ya no vivimos conforme al desorden egoísta del hombre, la vieja forma de existencia centrada en el yo, que siempre termina en muerte. Ahora estamos bajo una nueva ley, una nueva fuerza gobernante, la ley del Espíritu vivificador. Esta ley no es un código escrito que condena, sino una persona divina que da vida. Es el Espíritu Santo mismo, que nos ha librado del pecado y de su salario final. Y el apóstol nos revela el cómo de esta liberación. Lo que era imposible para nosotros,
esclavizados por nuestra debilidad, Dios lo ha hecho posible. Lo hizo enviando a su propio Hijo. Fíjense en la profundidad de este misterio. El Hijo de Dios tomó una condición humana semejante a la nuestra en todo, excepto en el pecado. Se sumergió en nuestra realidad herida, y en esa humanidad que asumió, condenó a muerte al pecado. En la cruz, el pecado fue ejecutado. Fue juzgado y sentenciado en la carne de Cristo. La salvación que la ley mosaica señalaba pero no podía otorgar, se realiza ahora cumplidamente en nosotros, no por nuestro esfuerzo, sino porque una nueva fuerza motriz habita en nosotros, el Espíritu Santo. A partir de esta realidad fundamental, el texto traza una línea clara entre dos modos de existencia, dos mentalidades, dos destinos. Por un lado, el hombre que vive conforme al desorden egoísta. Sus pensamientos, sus afectos, sus acciones, fluyen de esa fuente envenenada. Sus aspiraciones, aunque puedan parecer placenteras, conducen inexorablemente a la muerte, porque este modo de vivir es, en su esencia, enemigo de Dios. Se rebela contra su voluntad de amor y no puede agradarle. Por otro lado, está el hombre que vive conforme al Espíritu. Su mente se transforma, sus deseos se purifican, sus acciones brotan de una fuente divina. Sus aspiraciones, aunque a veces exijan renuncia, conducen a la vida y a la paz auténtica, la paz que el mundo no puede dar. Y entonces, el apóstol se dirige a nosotros con una palabra personal y directa. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Esto no es una exhortación, es una afirmación. Es la declaración de nuestra nueva identidad. El Espíritu no es un visitante ocasional. Ha establecido su morada en nosotros. Es la prenda, el anticipo de la herencia eterna. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. La pertenencia a Cristo no se define por una adhesión cultural o moral, sino por una inhabitación real del Espíritu Santo. Y si Él vive en nosotros, aunque nuestro cuerpo sea aún mortal y esté marcado por las consecuencias del pecado, nuestro espíritu ya está vivo. La resurrección ya ha comenzado en lo más profundo de nuestro ser. Y esta es la culminación de nuestra esperanza, si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre también les dará vida a sus cuerpos mortales. El mismo poder todopoderoso que venció a la muerte en Cristo Jesús, actúa ya en nosotros. Nuestra corporalidad, redimida por Cristo y habitada por el Espíritu, no está condenada a la corrupción eterna. Esperamos la glorificación final, la resurrección del cuerpo, cuando lo mortal sea revestido de inmortalidad. En el silencio de nuestra conciencia, escuchemos la voz del Señor que hoy nos interpela con una urgencia solemne y una misericordia infinita. El pasaje evangélico que hemos proclamado nos sitúa ante dos escenas que, en su aparente crudeza, encierran una verdad fundamental sobre la justicia de Dios y la condición del hombre. Algunos llegan a Jesús con una noticia cargada de morbo y de un juicio humano fácil. Pilato ha mezclado la sangre de unos galileos con la de sus sacrificios. Y en el aire flota la pregunta no dicha, una teología torcida que siempre busca un culpable. ¿Eran esos galileos más pecadores que los demás? ¿Fue su muerte violenta un castigo divino por sus culpas particulares? La respuesta de Jesús es un categórico ciertamente que no. Con esta frase, el Señor desmonta nuestra tendencia a medir la gravedad del pecado ajeno por la magnitud de su desgracia. Nos prohíbe convertir la desgracia ajena en un espectáculo que nos tranquilice a nosotros mismos. La torre de Siloé que cayó sobre 18 personas no fue un rayo de la justicia divina contra los más malvados. Fue un accidente, una manifestación de la fragilidad y lo imprevisible de la vida en este mundo herido por el pecado. Pero Jesús no se detiene en corregir nuestro juicio sobre los demás. Da un giro radical y dirige la mirada hacia nosotros. La lección no es sobre la suerte de aquellos que murieron, sino sobre la condición de los que estamos vivos. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. La advertencia es clara y universal. La muerte física de aquellos galileos y aquellos jerusalemitas no era el verdadero problema. El verdadero peligro, la muerte que debemos temer,
es la muerte eterna, la que sobreviene cuando termina nuestra vida terrena sin que nos hayamos convertido. La pregunta urgente no es, ¿por qué murieron ellos?, sino, ¿estoy yo preparado para mi propia muerte? Ante esta llamada apremiante a la conversión, el Señor nos ofrece una imagen que es un rayo de esperanza: la parábola de la higuera estéril. El dueño del viñedo es Dios Padre, paciente y justo. La higuera somos cada uno de nosotros, plantados en el viñedo de su iglesia, con la vocación de dar frutos de santidad. El viñador es Jesucristo, nuestro intercesor. El dueño, con razón, clama su decepción: durante 3 años he venido, y no los he encontrado. La paciencia divina tiene un límite. La esterilidad prolongada, la vida infructuosa, no puede ser tolerada para siempre. Cortala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? Es el juicio severo pero justo sobre una existencia que no cumple su fin. Pero he aquí la misericordia que vence a la justicia. El viñador, Cristo, intercede: Señor, déjala todavía este año. La intercesión de Jesús gana un plazo, un tiempo de gracia, una hora que es el último. No es una prórroga para continuar en la esterilidad, sino una oportunidad para una intervención salvadora. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono. Cristo mismo se pone a trabajar en nosotros. El aflojar la tierra es la acción de la gracia que remueve la dureza de nuestro corazón, nuestras seguridades mundanas, nuestro orgullo. El abono son las pruebas que nos humillan, las palabras de la Escritura que nos nutren, los sacramentos que nos fecundan, las ocasiones de caridad que nos sacan de nosotros mismos. Hermanos, este año de gracia es el tiempo de nuestra vida. Cada día es un don que se nos concede para dar fruto. Dios Padre en su justicia podría exigirnos cuentas ya, pero Cristo intercede por nosotros. El juicio está suspendido por la misericordia. Pero esta misericordia no es indefinida. Sino, el año que viene la cortaré. La paciencia divina es magnánima, pero no es eterna en el sentido de un siempre humano. Llega un momento en que el tiempo de la misericordia cede el paso al tiempo de la justicia. Hoy, el Señor nos pregunta: ¿qué frutos está dando tu vida? ¿Estás viviendo en una esterilidad espiritual, ocupando un lugar inútil en su viñedo? Acojamos la gracia de este momento. Permitamos al divino viñador que afloje la tierra de nuestro corazón y nos fecunde con su gracia. No malgastemos el año que se nos ha concedido. Porque la llamada a la conversión no es una amenaza lejana, es una invitación amorosa y urgente a vivir la vida para la que fuimos creados. Una vida que da fruto para la eternidad. Amén.